Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Disculpe, estaba conversando con unos profesores. Parece ser que hay varios casos de COVID en la facultad. ¿Ustedes saben algo? La señorita delegada del curso siempre me decía que quería solicitar clases virtuales, pero no progresó su solicitud. Creo que no se encuentra en la sala. Hola, creo que no progresó, ¿no? Bueno, ¿cómo les está yendo con los otros cursos? ¿Están haciendo virtuales o presencial? Presencial, ya. Bueno, estamos tratando de que se logre virtual. Por ejemplo, en mi caso, todavía no sé si es COVID, pero ya tengo una rinofaringitis bastante difícil. He tenido 2 días de fiebre, sin apetito, pero ahora ya tengo un súper apetito, pero los medicamentos han sido tan fuertes que me siento muy débil. Pero en fin, sí, me lo van a hacer en algún momento de hoy, desde las 2 hasta las 5 de la tarde, está programada que pueden llegar a venir a hacerme la prueba, así que veremos a qué hora vendrán. Mientras tanto, aquí estamos. A mi mami le ha dado fiebre de 38 grados ahorita, así que, ay Dios, ¿qué estará pasando? Dios quiera que no sea COVID, pero en fin, así estamos. Cuídense, chicos, pónganse las mascarillas, lávense las manos, aislamiento, aislamiento todo el tiempo que puedan. Bueno, estamos pues con los profesores viendo qué se puede hacer, qué se hace, porque no vale la pena exponernos, ¿no? Pero bueno, veamos la clase del día de hoy, que estaba revisando. A ver, un ratito. Vamos a volar con el tema. ¿Cómo les ha ido en sus avances de sus trabajos de investigación? Hola. ¿Cómo les ha ido sus avances de investigación? Hola. profesora, mi grupo ya terminó la encuesta, ya la tenemos. ¿Lograron hacerla sin revisar mucho? ¿Ah? Sí, Sin revisar mucho. le queremos pasar a usted para que lo pueda distribuir a los diferentes salados. Ah, ya. Lo que ustedes querían. Ah, ya tiene la encuesta preparada. Creí que ya la tenían desarrollada. Me equivoqué. Claro, la vemos, me la pasan después de clase, por favor, ¿ya? Porque Sí, está bien. esto es importante que lo hagan. Y estoy arreglando la clase. Vamos a ver. Voy a compartir. Hoy día es clase virtual. Hoy día es miércoles 30, ¿no? Qué bárbaro, Dios mío. Terminó el mes. Termina el año. Olvídense de ir a fiesta de Año Nuevo. ¿Paso qué va? Dios mío. Ay, qué terrible estamos viviendo. Profesora, disculpe, y una consulta. La nota del parcial o segunda PC, ¿cuándo Todavía no será? les he puesto, ¿verdad? Ahora las tengo que terminar como del lugar. Me perdonan, pero no se imaginan toda la carga que tengo en la oficina esa que tengo de cargo. ¡Qué barbaridad! En fin, vamos a ver. I'm going to share the class. Compartir pantalla. Está acá. Vamos a ver, compartir. Bueno, el día de hoy nos toca hacer el tema que está relacionado pues con la teoría de la elección del consumidor, las preferencias. Voy a quitar esto. Estoy con la maximización de la utilidad
Después vamos a tener que ver con... Ay Dios, ¿cómo es esto? A ver, teoría de la elección, las preferencias, la derivación de la demanda individual, la función de demanda, modelos de estimación de la demanda, cantidad demandada, proyecciones. Entonces veamos. ¿Cómo es la historia? Las curvas de indiferencia, la recta presupuestaria, la elección óptima. Dentro de lo que es el curso, el estudio de la microeconomía, que ustedes ya saben, la microeconomía es el estudio de los dos agentes, el productor, por un lado, y el consumidor. La interacción de la actividad de ambos, productor-consumidor, es lo que le da la vida, es lo que le da vida a la actividad económica, el intercambio. Y todo se materializa cuando los bienes, ¿no?, llegan, que son producidos, llegan a un mercado donde son demandados y en un momento y una fecha establecida, en un lugar establecido, se fija un precio para facilitar ese intercambio. Lo producido y lo demandado de ese bien se intercambia a un precio determinado en un momento dado. Entonces, ay, esa página. Bien, ya. La elección del consumidor. Uno de los 10 principios de la economía dice es que las personas se enfrentan disyuntivas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos por el mercado. Voy a ponerme esto porque también quiero verlos. Ya. Uno va por el mercado y va viendo qué va a comprar porque enfrenta en el mercado un precio y tiene un ingreso en el bolsillo, tiene una suma de dinero que le tiene que alcanzar para conseguir lo que uno quiere. Entonces es una disyuntiva. ¿Qué compro? Voy al mercado, ¿compro café o compro té? ¿Compro carne o compro pescado? ¿Compro carne o compro pollo? ¿Voy en bus o voy en micro? ¿O voy en micro o voy en taxi? ¿Camino o tomo metropolitano? ¿No? ¿Camino o voy en mototaxi? En fin, es disyuntiva siempre. Tiene que enfrentar. Y entonces, cuando todo va a estar pues relacionado con su ingreso, y entonces cuando su ingreso es menor, va a tener menores posibilidades de consumo, ¿no es cierto? Cuando gasta más de su ingreso en el consumo presente, va a tener menos para ahorrar para el futuro, ¿ok? Entonces, tengo mi sueldo hoy día de 20 soles la hora, ya, ¿qué hago? ¿Me lo gasto todo hoy o guardo para mañana? O gasto la mitad y la otra mitad la gasto al otro mes. En fin, siempre esa disyuntiva. Entonces, aquí tenemos algo que se denomina la restricción presupuestaria. ¿Lo que significa esto? Que vamos a tener siempre, por teoría económica, el estudio de dos bienes. O compro pan o compro galleta. O compro pescado o compro pollo. En este caso, una bebida refrescante o cuánto de pizzas puedo comprar también. Voy a tomar pizzas, voy a comer una bebida. Ok. Pero todo va a estar sujeto a la cantidad de dinero que tenga. Entonces, ¿cómo se representa esto? Por el concepto de restricción presupuestaria, que muestra las diferentes canastas de bienes que puede comprar el consumidor cuando tiene para un ingreso determinado. ¿Ok? Entonces, si tiene, ¿cómo se puede decir? Hay que escribir en la pizarra, M. M es una letra M minúscula de money, dinero, M. M es la cantidad de dinero que tiene. Y entonces, considerando dos bienes, el precio del bien X1 por la cantidad del bien X1 más el precio del bien X2 por la cantidad de unidades del bien X2, esto va a ser igual a M. O sea, todo me lo voy a gastar, M, 100. En este caso, M es 1000, gasto
su gasto, su renta, 1000. Veamos. Si tiene, a ver, el número de pizzas. Si tiene 1000 es su renta, puede gastar todo en pizzas. 100 pizzas y se gasta sus 1000. ¿No? Está aquí. No sé si ven el punto que estoy señalando. 100 pizzas, me lo gasto todo. 1000, me gasto todo. Y si no gasto, y 0 bebidas, y si opto por el otro punto, gasto todo en bebidas, no gasto nada en pizzas. Entonces son los dos puntos que van a definir mi recta presupuestal. Todo para este bien, todo para este otro bien. ¿Están viendo dónde estoy señalando? Sí. Estoy señalando X1. ¿Están viendo que estoy señalando X2, que es pizzas? ¿Sí? No se ve. No se ve, ¿no? Ya, bueno. Entonces, si yo he puesto todo mi dinero para comprar pizzas, tengo 100, tengo 1000, ¿no? Y seguro el precio de la pizza es 10, puedo comprar 100 pizzas. 100 por 10 es 1000. Y puedo definir que todo mi dinero puedo gastarlo en bebidas. Y entonces, ¿cuánto dice que puedo gastar en bebidas? Puedo gastar 500 bebidas, porque 1000, aquí está, a 2 unidades cada bebida. Entonces, voy a tomar seguro 500 bebidas. ¿Ok? Y ahí estoy distribuyendo mi recta presupuestal. Esta es la pendiente de la recepción presupuestal, mide la tasa a la que el consumidor puede intercambiar un bien por otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, voy a dibujar esto acá, creo que esto me tapa esto. Entonces, no es que andamos por la calle dibujando lo que se denomina la curva de indiferencia. No es que andamos por la calle dibujando, ay, mi curva de indiferencia, ¿no? ¿Por dónde me voy? Ups. La curva de indiferencia representa diferentes tipos de preferencia, pero que generan igual satisfacción. Yo quiero comer, voy a comerme una pizza y voy a tomar un líquido. O voy a tomarme un café y voy a comerme un sándwich. O voy a comer un pollo y voy a con una gaseosa, ¿no? Entonces, las preferencias. Pero todas esas preferencias van a estar de acuerdo a mi renta. ¿Ok? Entonces, yo voy a poder decir, esta es mi curva de indiferencia convexa respecto al origen, que va a ser, tangente a mi recta presupuestal en un punto. Y en ese punto de tangencia, ahí es donde voy a tener mi elección óptima. Mi elección óptima. Ustedes ven en este gráfico, tienen ahí la convexa respecto al origen, es la curva de indiferencia. El punto P es el punto de, ¿cómo se dice? El punto de... Tangencia. El punto de tangencia, exactamente, gracias, señor. El punto de tangencia a la recta presupuestal. Y en ese punto, ¿no? Es mi elección óptima. Yo puedo poner mi elección más afuera o afuera de mi recta presupuestal. No, porque no me alcanza el dinero. Yo puedo tener una curva de indiferencia superior. Yo quiero comer codorniz. Yo quiero comer un sándwich de pavo. No me alcanza, pues me alcanza solamente para un sándwich de pan y queso, de jamón y queso, por decir, ¿no? Entonces, lo que está fuera de esa recta presupuestal, no lo voy a poder alcanzar.
es lo inalcanzable. Lo que está por debajo de la recta presupuestal es lo que puede mejorarse. Yo puedo tener una curva de indiferencia debajo de mi recta presupuestal, pero eso no significa que no puedo mejorar mi nivel de satisfacción. Entonces, en el momento en que llego a la tangencia, ahí es donde estoy mejorando, ahí es donde estoy alcanzando el punto óptimo de mi nivel de satisfacción. ¿Ok? Entonces, esta es una de las primeras observaciones que tenemos siempre que tener en cuenta. La curva de indiferencia representa diferentes tipos de preferencias, pero que generan igual satisfacción. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué es lo alcanzable? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Las curvas de indiferencia, miren ustedes, siempre vamos a tener esta ¿cómo se llama? En la abscisa X2 en la ordenada X1, y vamos a tener las curvas de indiferencia desde las que están más cerca al punto de origen, ¿no? Y las que están más lejos desde el punto de origen. ¿Ok? La que está más cerca y la que está más lejos. La que está más lejos probablemente es la que nos brinda mayor satisfacción, pero no siempre es alcanzable. Yo quiero irme a Doha, yo quiero irme a Qatar ahorita. Oye, pero solo tengo pasaje para ir a Huacho. ¿Ok? Entonces mi curva de indiferencia estará en el 0, y porque mi recta presupuestal debe estar ahí, tangente al 0. ¿Ok? Entonces, pues, las curvas, las preferencias del consumidor están representadas con curvas de indiferencia, ¿no? Y siempre vamos a querer las que nos brindan mayor satisfacción, pero va a haber una restricción, que todo va a estar sujeto a mi capacidad de gasto, a mi recta presupuestal. 4 propiedades de las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia más altas son preferibles a las más bajas. Obvio, me muero por ir a Qatar. Oye, preferible, pero, ¿no? Pero, como lo muestra, dice, las curvas de indiferencia más altas representan mayores cantidades de bienes que las curvas de indiferencia más bajas, por lo que el consumidor prefiere estar sobre curvas de indiferencia más altas. Es lo que prefiere, pero su restricción presupuestal le va a generar limitaciones. Primera propiedad, las curvas de indiferencia más altas son preferibles a las más bajas. Segunda propiedad, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, ¿no? La pendiente de una curva de indiferencia refleja la tasa a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Más de este, menos del otro. Un poquito menos de este, un poquito más del otro. La tercera propiedad, las curvas de indiferencia jamás se van a cruzar. Siempre van a estar paralelas, ¿no? Nunca se van a cruzar. Esto es, pues, imposible. Y la cuarta propiedad, las curvas de indiferencia son convexas al origen, ¿no? Y entonces la pendiente de una curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución. Aquí es otro concepto, es decir, la tasa a la cual la persona está dispuesta a intercambiar un bien por otro, ¿no? Yo quiero una pizza y una gaseosa. Yo quiero un pollo y una ensalada. Yo quiero un cuarto de pollo y una porción y media de ensalada, ¿no? Por ejemplo. Las preferencias, lo que desea el consumidor. La preferencia del consumidor. ¿Qué nos dice este tema de la preferencia del consumidor? Quiero bajar esto un poco más. ¿Dónde está? Ay, no, sube siempre. Bueno. Las preferencias del consumidor. El análisis de la curva de indiferencia es una manera de estudiar el comportamiento del consumidor, en el cual no se necesita una medición numérica de la utilidad. Esto es subjetivo. ¿Ok? ¿Qué tanto quieres esto? Ah, yo quiero, pero es subjetivo.
Una curva de indiferencia muestra todas las combinaciones de bienes que le proporcionan al consumidor la misma satisfacción o la misma utilidad. De modo que el consumidor encuentra que todas las combinaciones en una curva las prefiere por igual. Dentro de esa curva, todo lo puede preferir, pero todo va a estar ajustado a su renta presupuestal. Una curva de indiferencia muestra todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan a un consumidor la misma utilidad. A ver, la siguiente, ¿cuál es? Vamos a página. Entonces, las preferencias, ¿qué va a significar? Que el consumidor ordena distintas posibilidades de consumo. ¿Ok? Tenemos una cesta de consumo que se simplifica a dos bienes, X1, X2. Tenemos la cesta de consumo X, por decir, mi cesta de consumo es frutas, verduras, carne de pescado, arroz, fideos. Mi otra cesta puede ser frutas, verduras, cosméticos, viajes, pasajes, gasolina. Es mi otra canasta de consumo. Cada cual tiene una canasta de consumo que va a preferir esta más que la otra, ¿no? Entonces, supuestos acerca de las preferencias. Los individuos están dispuestos a elegir y rankear sus preferencias por diferentes bienes y servicios. Entonces yo voy a decir, bueno, yo primero que nada necesito mi fruta, segundo yo necesito mis verduras, tercero yo necesito carne de pescado porque es más sana, por el omega, etcétera, etcétera. Que cuarto, bueno, pues necesito gasolina para el auto. Que quinto, ya necesito mis vitaminas, necesito, en fin. Entonces, las preferencias van a, el sujeto, el individuo está siempre dispuesto a elegir, pero hace siempre un ranking, el 1, el 2, el 3, esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, el axioma que dice, las preferencias son completas. Cuando ustedes sean papás, cuando ustedes sean mamás, probablemente su primer problema va a ser, oye, olvídate de ir al cine, olvídate de ir al teatro, tenemos que comprar la leche para el bebé, los pañales para el bebé, las vitaminas para el bebé, ¿no? Cambian las preferencias según el individuo, por cierto. Va a rankear siempre. Entonces las preferencias son completas. Segundo, los individuos efectúan elecciones racionales. Estamos pensando pues en un consumidor racional, ¿no? Un consumidor que piensa que viene el clima, que viene el invierno, que viene la nieve, que no va a poder salir, entonces tiene que aprovisionarse de cosas que tiene que tener para, para enfrentar un invierno crudo. Aquí en Perú no tenemos eso, aquí en Lima, discúlpenme, porque hay sitios de la sierra que sí hay ese problema, pero aquí en Lima no tenemos ese problema de pensar, ya viene el invierno y no vamos a poder salir porque la nieve tapa la puerta y para salir tenemos que tirar pala y limpiar la pista y cuántos problemas hay. No hay eso acá, ¿no? Pero entonces, en otros países sí, y la exigencia de ser racional es mayúscula. Entonces, el segundo axioma de las preferencias es que el consumidor, el individuo, hace elecciones racionales. Entonces, lo primero es, hace un ranking. Preferencias son completas. Lo segundo, hace elecciones racionales. Entonces, esta axioma se denomina que las preferencias son transitivas, ¿no? Yo elijo esto más que esto. Esta canasta es más elegida que esta otra. Entonces siempre supongo que esta es más elegida que esta última. Transitivas. El tercer axioma es que más es preferido a menos. Siempre voy a querer más. ¿Qué me brinda más satisfacción? Comparado con lo que me brinda menos satisfacción. Hoy día, ir al teatro, ir al cine, ir a un baile, oye, hay que pensar pues en el COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a ir si están en pleno brote, rebrote? Y entonces,
voy a regresar y voy a ganar un bicho que me va a malograr la vida. Preferencia es reflexiva. El cuarto axioma: el consumo de unidades adicionales provee menos satisfacciones adicionales respecto a las unidades previas consumidas, ¿no? Entonces, ese consumo adicional que se puede hacer de un vaso de Coca-Cola, por ejemplo, ese consumo adicional, un vaso, satisfacción, 2 vasos, qué bueno, tercer vaso, mira, mejor no, cuarto vaso, ya no, de ninguna manera, porque no me genera más satisfacción, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de reducción de la utilidad marginal. Más, adicionas más consumo de un bien, pero al mismo te va a generar menos satisfacción. Entonces se reduce la utilidad marginal. Utilidad para el consumidor es sinónimo de satisfacción. Entonces, pues aquí están las teorías, los axiomas de la teoría del consumidor. Las preferencias son completas, reflexivas, transitivas, y siempre vamos a suponer que más, vamos a querer más que, que, que ¿cómo se llama? Y siempre vamos a tener el problema de la utilidad marginal por esa decisión adicional que queremos consumir. Más es menos. Ahora hay muchas maneras también, otras maneras de graficar las curvas de preferencias cuasi lineales. Estos gráficos exponenciales nos llevan pues a lo que se denominan las Cobb-Douglas, las preferencias Cobb-Douglas, ¿no? Que son exponenciales. Hay tipos de preferencias que se grafican de esta manera. Las preferencias reveladas. Entonces, decimos pues, tenemos en la abscisa x2, no, como es en la abscisa tenemos x1, en la ordenada tenemos x2. Son dos bienes. Supuesto, hay una única cesta demandada para cada presupuesto. ¿Ok? Entonces, como les decía, tengo M, es mi presupuesto, M es el money que tengo en mi cartera, en mi bolsillo, M. El precio, y considero dos bienes, X1, X2, o dos cestas, X1, X2. Entonces el precio de X1 por esa cantidad de X1 más el precio de la canasta X2 por toda esa cantidad de bienes X2 va a ser igual a mi presupuesto total, M, ¿no? Con un presupuesto dado, determinado. La preferencia revelada es cuando el consumidor elige la cesta X1, X2, revela que prefiere esa cesta comparado con la Y1, Y2, que es una cesta que también podría haber elegido, pero está fuera de mi recta presupuestal, está dentro de mi recta presupuestal, lo que significa que mi satisfacción puede ser mejorada si es que voy sobre mi recta presupuestal. ¿Ok? La información de las preferencias es muy, muy importante para decisiones relacionadas a la política económica. Por ejemplo, casos subsidios e impuestos a bienes de consumo. No se va a subsidiar pues algo que la gente no le gusta para causar políticamente satisfacción. Los gobiernos, los políticos siempre miran por dónde va el público. Allá al público le tiene el tema de la educación. Entonces, ya, se brinda algo relacionado a educación, porque eso va a ser aplaudido. En cambio, el público quiere, qué sé yo, ballet. Tal vez ahí a la gente en general no va a tener aplausos porque le van a brindar ballet gratis a toda la población. La gente no va a ser tan asidua al ballet, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta información de las preferencias es muy importante para decisiones relacionadas a la política económica. ¿Qué se va a subsidiar? ¿En dónde se pueden aplicar impuestos? ¿Quién va a pagarlos? ¿Cómo voy a beneficiar políticamente?
para parte de la política económica del país. El axioma débil de la preferencia revelada, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Si un consumidor revela directamente que prefiere la cesta X1, X2, comparado con la cesta Y1, Y2, y las dos cestas no son iguales, no puede ocurrir que revele directamente que prefiere esa Y1, Y2, comparado con la cesta X1, X2, porque ahí su conducta no ha sido maximizadora, ¿no? Y es maximizadora, pues, cuando tiene la X1, X2 en este gráfico, según este gráfico. Si compra la cesta X1, X2 a los precios P1, P2 y la Y1, Y2 a los precios Q1, Q2, entonces ese P1, X1 más P2, X2 es mayor o igual a P1, Y1 más P2, Y2. Y bueno, ya aquí no puede ocurrir que aparezca otros precios, ¿no? Q1 con Y1, Q2, Y2, o Q1, X1, Q2, Y2. Ya, si puede adquirir la cesta Y cuando se adquiere la X, entonces cuando se adquiere la Y, no debe ser alcanzada la X. Posibles curvas de indiferencia. Es posible encontrar curvas de indiferencia tales que su conducta sea óptima. Pero observen ustedes este gráfico, está la recta presupuestal, fíjense cómo está señalándose dos rectas presupuestales, la X y la Y se está viendo dos curvas de indiferencia, el punto X1, X2, tangente a una recta presupuestal, y el otro es el punto de elección óptima Y1, Y2, tangente a una recta presupuestal. Entonces, es posible encontrar curvas de indiferencia tales que su conducta sea óptima. Elecciones de consumidor que satisface la acción débil de la preferencia revelada y algunas curvas de indiferencia posibles, ¿no? Las curvas de indiferencia acá no se están cortando, pero entonces el problema es a quién vamos a elegir, a la canasta X1, X2 o a la canasta Y1, Y2. De hecho, la que es más alta es la curva de indiferencia X1, X2. Si un consumidor revela directa o indirectamente que prefiere X1, X2 a Y1, Y2, y Y1, Y2 es diferente a X1, X2, no puede revelar ni directa ni indirectamente que prefiere Y1, Y2 a X1, X2. Siempre el consumidor va a ser optimizador. Siempre. El consumidor va a optimizar siempre con su decisión. Va a buscar lo mejor. Y entonces, ahí va su preferencia. Para esa cesta va su preferencia. Bueno, y aquí tienes gráficas de curvas de diferencia. Entonces, hay un concepto que está acá. Relación marginal de sustitución. Tenemos una curva de indiferencia, que ya la ven ustedes, como decíamos, es tangente a una recta presupuestal. Hay un punto de elección óptima y tenemos una pendiente de menos delta X2 sobre delta de X1. Esta es la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución mide la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. ¿Ok? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sustituir un bien por otro? Soy fabricante de chapas de puertas, ¿no? Entonces, ustedes habrán observado que hay unas son de fierro, totalmente, otras tienen una parte de fierro, otra parte de latón, ¿no? Otras son totalmente de bronce o latón. Cuando se pone caro el cobre, ocurre pues que hay piezas que son reemplazadas por fierro.
Y hay piezas que quedan como cobre de todas maneras, ¿no? Hay una relación marginal de sustitución. ¿Qué tanto puedo sustituir este material por este otro? En la medida en que se pueda, técnicamente en la medida en que se pueda. La relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de indiferencia. Ups. Y acá tenemos pues la recta presupuestal que ustedes ven, ¿no? Tiene la curva de indiferencia, la tercera, 1, 2, 3, la tercera, dice, a ver, la relación marginal de sustitución RMS se encuentra en el punto en que empieza a estar dispuesto a pagar una cierta cantidad del bien 1 para conseguir algo más del bien 2. ¿No? Cuando hay el intercambio a una determinada relación. En esta figura el consumidor intercambia los bienes a una relación de intercambio E, lo que implica que puede desplazarse a lo largo de una recta que tiene una pendiente de menos E. Acá está la pendiente menos E. Tiene la recta presupuestal. ¿Vale? Mankiw. ¿Cómo denomina Mankiw a la RMS, a la relación marginal de sustitución? Dice, cantidad de bebida refrescante, cantidad de pizza. La curva de indiferencia, y tiene el punto A, tiene el punto B. Aquí ustedes ven la tasa marginal de sustitución, y el punto A es 6 a 1. En el punto B es 1 a 1. Entonces dice, las curvas de indiferencia por lo general son convexas al origen, ya eso lo hemos dicho. Esta forma implica que la tasa marginal de sustitución depende de la cantidad de los dos bienes o productos que está consumiendo el consumidor. En el punto A, acá, el consumidor tiene poca pizza, ¿no? Mucha bebida refrescante, de manera que se requiere mucha bebida extra para inducirlo a renunciar a una de las pizzas. Una pizza la dejaría por 6 unidades de bebida refrescante. Dice, la tasa marginal de sustitución es de 6 latas de bebida por pizza. En el punto B, el consumidor tiene mucha pizza y poca bebida, por lo que solo requiere un poco de bebida extra para inducirlo a renunciar a una de las pizzas. La tasa marginal de sustitución es de 1 lata de bebida refrescante por pizza, 1 a 1. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de sustitución, tenemos que identificar los tipos de bienes que encontramos en el mercado. Vamos a encontrar bienes que pueden ser sustitutos, bienes que pueden ser complementarios, bienes que se va a medir, los vamos a preferir por el valor que nos representa, por la utilidad que nos brinda, por la satisfacción que nos ofrece. Entonces, bienes sustitutos perfectos. Estamos hablando la utilidad que nos brinda la canasta X1, X2. Y está expresada, la expresión matemática de los bienes sustitutos perfectos es la utilidad de X1, X2 va a ser igual a X1 más B, X2. A y B son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor.
La pendiente es menos A sobre B. Bienes sustitutos. Cuando se trata de bienes complementarios perfectos, la utilidad de la canasta X1, X2 mínimo va a ser igual a cómo es la mínima expresión de AX1 de BX2. A y B son números positivos que indican las proporciones que se consumen de cada bien. ¿Ok? Entonces, tenemos acá los gráficos, los sustitutos perfectos y los bienes complementarios. ¿Ok? Cuando son sustitutos perfectos, la utilidad que me brinda es esta, pues, AX1 más BX2. Esa es la expresión matemática. Y bienes sustitutos perfectos puede ser café y té. Puede ser queso y mantequilla. Complementarios perfectos, ya lo dijimos, estamos pensando en la computadora que ustedes compran y el mouse, ¿no? Una laptop y un mouse. Los bienes podrían, no siempre, pero no siempre tiene uno el mouse, ¿no? De su laptop, pero a veces es importante tener el mouse. Complementarios perfectos. Y esta es la expresión matemática. Y estos son los gráficos. Los sustitutos perfectos. O tengo monedas de 5 centavos o tengo monedas de 10 centavos. O esto o lo otro. Pero no los dos. Y complementarios perfectos, ahí sí tengo que decir que tiene como forma de L, de tal manera que puedo mostrar, ¿no?, que necesito tantas unidades de uno como unidades del otro. Cuando dos bienes son fácilmente sustituibles, como las monedas de 5 y 10 centavos, las curvas de diferencia son rectas, como se muestra en el panel A. Cuando dos bienes son marcadamente complementarios, como zapato izquierdo y derecho, las curvas de indiferencia son ángulos rectos, como se muestra en el panel B. Ángulos rectos. Ay, Dios, no pasa. ¿Eh? ¿No? Ahí está. El óptimo del consumidor. Entonces, ya dijimos que tenemos, ven ustedes la recta presupuestaria, la curva de indiferencia celeste, las dos celestes y la roja. Ven la celeste A, que tiene un punto A, y la celeste que tiene un punto B. Y ven una curva de indiferencia roja, que es precisamente tangente a la recta presupuestal cuando se trata de dos bienes, la cantidad de pizza y la cantidad de bebida refrescante. Ese punto de tangencia a la recta, de la curva de indiferencia a la recta presupuestal, ya les dije, es el óptimo del consumidor. ¿Ok? El óptimo del consumidor. A es inalcanzable porque está lejos de su recta presupuestal. Y B es una curva de indiferencia que puede ser mejorada porque todavía no llega a la recta presupuestal. Pero lo que está fuera, es así, es inalcanzable. Mi recta presupuestal no va para allá. En cambio, B puede mejorar a una mejor, puede llegar a una mejor curva de indiferencia. ¿Ok? No sé qué no pasa. Ahí está. Ahora, ¿cómo afectan los cambios en el ingreso las elecciones del consumidor? ¿No? Hoy día ustedes, ¿cuántos de ustedes dictan clases? ¿Cuántos de ustedes dictan clases a un alumno? ¿Cuántos de ustedes de pronto dictan clases a 2, 3 alumnos? ¿Cuántos de ustedes de pronto los contratan en una academia para dictar clases por horas? ¿No? Entonces ya tienen un sueldo.
Los cambios en el ingreso del consumidor, cómo van a modificar, van a impactar en mis elecciones como consumidor. Y entonces van a generar tipos de bienes. Uno que se denomina bien normal y otro que se denomina un bien inferior. Un bien normal, un bien para el cual un incremento del ingreso incrementa la cantidad demandada. Un bien normal. Me incrementa el ingreso, me incrementa la cantidad demandada. ¿No? Un bien inferior, un bien para el cual un incremento del ingreso, por el contrario, reduce mi cantidad demandada. ¿Quién me puede decir una situación de un bien normal y un bien inferior? ¿Quién de ustedes me puede decir? Cuando le aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. A ver, Mario Joaquín Rojas. Yo podría dar un ejemplo, profesora. Adelante. Usted es el señor Gianfranco Torres. Gianfranco Torres. Gianfranco, adelante. Un bien normal podría ser la leche evaporada Gloria, que aumenta mi cantidad de ingreso y compro más. Y un bien inferior puede ser la ropa de segunda, Ajá, donde aumenta mi ingreso y dejo de comprar ropa de segunda. claro, ¿no? Entonces se va sale de ese mercado y se va a otro mercado, ¿verdad? Es así. Entonces, veamos cómo es el gráfico. Tenemos mi recta presupuestal, tenemos mi curva de indiferencia. Mi recta presupuestal y otra curva de indiferencia. Mi situación original, el óptimo inicial, está dado en este punto de tangencia de la curva de indiferencia sobre la recta presupuestal en la que está en color celeste. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Un incremento del ingreso desplaza hacia afuera la restricción presupuestal. Entonces ese rojo, aparece el rojo, el celeste se lanza, ¿no? La recta presupuestal ha aumentado al rojo, la curva de indiferencia, que era de color celeste, se pasa a ser ahora de color rojo. Un incremento del ingreso desplaza hacia afuera la restricción presupuestal y me permite alcanzar una curva de indiferencia superior. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Se incrementa el consumo de pizzas, en este caso, y aumenta el consumo de bebida refrescante. Voy a un punto de óptimo, a un nuevo punto de elección óptima, a un nuevo punto de elección óptima que me permite alcanzar más consumo de uno y de otro de los bienes. ¿Ok? Aumenta mi ingreso, aumenta el ingreso, la restricción presupuestal se desplaza hacia afuera y alcanza una curva de indiferencia superior. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Pueden graficarlo? ¿Lo entienden? Por favor, ¿lo pueden entender? Gianfranco, ¿lo entiende? Hola, Gianfranco. Sí, profesora. Magnífico. Entonces, a correr. Ok, veamos la otra situación. Ay, sí, esto me pasa. Ya. Aquí. Un bien inferior. Como decía el señor, aumenta su recta presupuestal, su restricción presupuestal, aumenta su ingreso del azul, pasa al rojo, a una nueva recta presupuestal. Dice, cuando un incremento del ingreso desplaza hacia afuera la restricción presupuestaria, aumenta el consumo de pizza haciendo la pizza un bien normal, pero disminuye el consumo de bebida refrescante haciendo de la bebida refrescante un bien inferior. ¿Ok? Ya. Lo tenemos aquí en el gráfico.
Entonces, si ustedes ven ese punto de elección óptima original en el celeste y el punto de elección óptima en el color rojo, aumenta mi recta presupuestal, pero no, eso no significa que voy a aumentar el consumo de los dos bienes, sino por el contrario, aumenta sí el consumo de uno, pero disminuye el consumo del otro bien. ¿Okay? ¿No? Ahí está. ¿Cómo afectan los cambios en el precio? También aquí ocurren otras situaciones. Cambia el precio. Ahora, por ejemplo, que cada día nos suben los precios. La gasolina, qué espanto, Dios mío. Bueno, veamos. Ahora no, ahora no. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Igual. ¿No? Tenemos la situación original, la elección óptima inicial, son las curvas de color celeste. La curva de indiferencia y mi recta presupuestal. Pero ¿qué pasa? Disminuye el precio de la bebida. Si disminuye el precio de la bebida es la que está en la abscisa, la pizza está, no, ¿cómo es? La pizza está en la abscisa y en la ordenada está la bebida, ¿verdad? Ya. Entonces, si disminuye el precio, si disminuye el precio de la bebida, ¿qué significa? ¿Que voy a consumir más bebida o menos bebida que antes? Si disminuye el precio de la bebida, de hecho voy a consumir más bebida que antes. Entonces, si antes mi consumo de bebida estaba en el punto B, ahora mi consumo de bebida va a estar en el punto D. Pero el caso de la cantidad de pizza demandada no cambia porque ahí no ha habido cambios de precio, no ha habido ningún cambio. Entonces, A100 se va a quedar igualito en A100. Lo único que va a cambiar es B y D. ¿Ok? Una disminución de precio de la bebida refrescante desplaza hacia afuera la restricción presupuestaria, incrementando, no, reduciendo el consumo de pizza, incrementando el consumo de bebida refrescante. Y tengo mi nuevo óptimo, que está en el color rojo, mi recta presupuestal, mi nueva curva de indiferencia. ¿Ok? Estos gráficos... Eso, diga. ¿Alguien dijo? Estos gráficos los tienen ustedes que revisar, ¿no? De uno en uno, con mucha paciencia para que puedan trabajar y entender los cambios. ¿Okay? Veamos, efecto ingreso, efecto sustitución. Siempre va a haber un efecto, pues estos dos efectos se van a dar en las situaciones de decisión. No significa, les vuelvo a repetir, que el consumidor anda por la calle, andamos nosotros dibujando y graficando por dónde va mi curva de indiferencia, voy para aquí, aumenta mi recta presupuestaria, mi curva de indiferencia va más arriba. No, 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 esto es teoría y es una manera de ordenar el estudio de la teoría de la microeconomía. Efecto ingreso, efecto sustitución. Efecto ingreso, hay un cambio en el consumo que resulta cuando un cambio del precio mueve al consumidor a una curva de indiferencia más alta o más baja. Y el efecto sustitución, cambio en el consumo que resulta cuando un cambio del precio mueve al consumidor a lo largo de la curva de indiferencia determinada hasta un punto con una nueva tasa marginal de sustitución. Y veamos
el gráfico, que tanto podemos entender ese gráfico que está acá escondido. Ahí está. Igual, tenemos cantidad de pizza, tenemos en la ordenada la cantidad de bebida refrescante. Tenemos el gráfico en color celeste, que es el óptimo inicial en el punto A, cuando la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. Y tenemos la situación que ocurre, que en este caso es que, a ver, ¿qué ha pasado acá? Baja el precio de la bebida y aumenta el consumo de bebida, ¿verdad? Baja el precio, aumenta la curva, la recta presupuestal se desplaza hacia afuera. Baja el precio, puedo consumir más bebida. No pasa nada con la cantidad de pizza, se queda en el mismo punto. Entonces, mi punto que corta donde está la cantidad de pizza, en la recta presupuestal celeste es la misma que en la recta presupuestal roja. Pero al bajar de precio, ocurre que aparentemente estoy yendo a una curva de indiferencia mayor. Se genera un nuevo óptimo, una nueva situación de elección presupuestal. Si mi óptimo inicial era A, ok, ahora la nueva restricción presupuestaria es la recta roja, mi nuevo óptimo está en una curva de indiferencia superior, y tenemos entonces, está ocurriendo, hay un momento de transición que va al punto B, como que mi recta presupuestal se hace tangente en un punto B que me permite que me refleja un efecto sustitución. Si antes yo tenía en el punto A mi óptimo inicial, al bajar el precio de las bebidas, aumenta mi posibilidad de consumir más bebida. Me voy al punto B. Y al mismo tiempo, aumenta y por sustitución reduzco la cantidad de pizzas. Y luego, esto es transitorio, porque me estoy yendo a una nueva restricción presupuestaria, a una nueva curva de indiferencia, que me va a demostrar un efecto ingreso mayor y me va a demostrar al mismo tiempo un efecto ingreso mayor para las bebidas y un efecto ingreso mayor, en poquito, para la cantidad de pizzas. ¿Mm? Efecto ingreso. ¿Ok? ¿Qué dice? El efecto de un cambio del precio se puede desglosar en un efecto ingreso y un efecto sustitución. El efecto sustitución, el movimiento a lo largo de una curva de indiferencia hasta un punto con una tasa marginal de sustitución diferente, se muestra aquí como un cambio, como el cambio del punto A al punto B, a lo largo de la curva de indiferencia I sub 1. El efecto ingreso, el cambio de una curva a una curva de indiferencia más alta, se muestra aquí como el cambio del punto B en la curva de indiferencia I1 al punto C, que no se ha escrito acá, pero acá hay un punto C, en la curva de indiferencia I2. El nuevo óptimo es el punto C, que no está escrito acá, pero ahí se debe de entender el nuevo punto de tangencia. ¿Ok? Entonces hay un efecto sustitución sobre la curva de indiferencia original, ¿no? Que hace que la recta presupuestaria pivotee, me logre un nuevo punto de tangencia, pero al mismo tiempo rebota hacia la curva,
hacia la recta presupuestal nueva, que al mismo tiempo me está llevando a una nueva curva de indiferencia y es un nuevo punto de tangencia. Y ese es el efecto ingreso. Entonces, recta presupuestaria y elección óptima, no olvidemos, X1 en la abscisa, X2 en la ordenada. Toda mi renta a un precio dado del bien X1 me va a dar el punto M sobre P1 en X1. Toda mi renta reflejada, dividida entre el precio del bien sub 2, me va a reflejar el punto en X2. ¿Ok? Tengo mi elección óptima y mi renta presupuestaria. La curva de indiferencia, ya dijimos, no corta a la recta presupuestaria, es tangente. ¿Okay? Entonces, siempre debemos de considerar el giro y el desplazamiento. Aquí en este gráfico tenemos la elección original, todos en el mismo color, la recta presupuestaria y la elección óptima de X2. Está acá, X2, X1. ¿Y qué pasa? En este caso se ha desplazado hacia afuera X1. ¿Por qué se ha desplazado hacia afuera X1? ¿Y por qué se ha quedado en X2 el mismo punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Mm? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Aquí tenemos. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido? De aquí. Ahí, acá. De acá. Nos hemos ido hacia allá. Ay, qué malo soy dibujando. Ya. De aquí, que era la elección original, ahora tenemos que nos hemos ido hacia afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me lo dice? Porque el precio del bien X1, ¿qué le pasó? Bajó y entonces puedo adquirir más X1, ¿correcto? ¿Me entienden? Con X2 no pasó nada, pero con X1, ¿qué pasó? Bajó el precio de X1 y entonces la recta presupuestal se desplaza hacia la derecha, hacia afuera. Me voy a una curva de indiferencia superior. Mi elección original, ¿no? ¿Qué pasa en primera instancia? Como que mi recta presupuestal pivotea y después se lanza hacia una recta presupuestal superior y una curva de indiferencia superior y me lleva a una elección óptima mayor, ¿no? Ok. ¿Entienden? ¿Entienden? Mi recta original, mi elección original está acá, X1, X2, pero resulta que el precio de X1 baja, entonces se desplaza hacia la derecha la recta presupuestal, que si bien era esta originalmente, era esta originalmente, se desplaza, se queda fija en X2, porque en X2 no pasa nada, pero puedo adquirir más de X1 porque el precio de X1 ha bajado, y puedo adquirir más de X1. Entonces, mi elección óptima pues cambia. Y se está yendo hacia una curva de indiferencia. El efecto sustitución y el efecto renta. El giro muestra el efecto sustitución y el efecto y el desplazamiento
el efecto renta. Hay un efecto sustitución primero, pero de inmediato va, que es temporal, y de inmediato va al efecto, al desplazamiento a una curva de indiferencia superior, y este es el efecto renta. Ay, Dios. Ya. Entonces, aquí tiene los gráficos cuando se trata de bienes inferiores, ¿no? Encima hay un caso adicional, que es cuando se trata de bienes Giffen. Un bien Giffen es, ocurre que baja el precio, aparentemente debería de adquirir más, ¿verdad? Baja el precio de X1, debería de adquirir más de X1. Pero, ¿qué sucede? Mi curva de indiferencia se hace tangente a la recta presupuestal en un punto menor, en un punto, si bien estamos en una curva de indiferencia superior, pero se hace tangente a la recta presupuestal en un punto menor a la elección óptima original. Entonces, veamos. Acá estamos. Aquí estamos. ¿Dónde está esto? Mi recta presupuestal. Acá, ¿no? Ahí. Mi recta presupuestal, mi curva de indiferencia. Ahí. Mi recta presupuestal, mi curva de indiferencia, acá es mi punto de tangencia, ¿no? Baja el precio de X1, no pasa nada con X2. Entonces, mi X1, que era acá originalmente, se traslada hacia afuera. Y ahora mi X1 va a trasladarse hacia la derecha. Como bajó el precio, puedo adquirir más. Vamos a una curva de indiferencia superior. Pero hay un efecto sustitución y un efecto renta. ¿Por qué? Porque el punto de tangencia de la curva de indiferencia con la nueva recta presupuestal ocurre de tal manera que si aquí teníamos mi elección óptima original, mi nueva elección óptima es hacia adentro. Y entonces estoy, a pesar de que bajó el precio de X1, estoy consumiendo menos X1. ¿Ok? Estudien este caso porque estos son casos que ocurren. Por ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de estas situaciones? Tecnológica, en productos tecnológicos ocurre, ¿no? Puede bajar el precio de los celulares, del modelo de hoy o el modelo de hace 3 años, porque el modelo de hoy pues tiene mayores, mayor velocidad, mayor capacidad de memoria, mayor no sé qué tanto. Pero si por mi trabajo esto nuevo me sirve más que lo antiguo, entonces de ninguna manera yo, por más regalado que me den un celular antiguo, lo voy a recibir, lo voy a comprar, porque no me ayuda en el trabajo. Maximización de la utilidad. Uy, ese dibujito que ven todos. Preferencias y optimización. Hasta aquí, pues las curvas de diferencia y la utilidad están estrechamente relacionadas, debido a que el consumidor prefiere puntos en curvas de indiferencia más altas, siempre. Las canastas de bienes ubicadas en curvas de indiferencia más altas le proporcionan siempre una mayor utilidad. Y la utilidad para el consumidor son instrumentos para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles. Las cestas X1, X2 se prefieren a la Y1 y Y2 sí y solo si la utilidad que me brinda la cesta X1 y X2 es mayor que la utilidad que me brinda la cesta Y1 y Y2. Viene un concepto. Entonces ya hace un rato hemos visto el concepto de la ¿cómo se llama? Tasa marginal de sustitución. Ahora vemos utilidad marginal. La utilidad marginal, UM, se refiere a la tasa de variación de la utilidad, delta U, provocada por una pequeña variación de la cantidad del bien, ese delta X1.
La utilidad marginal, entonces, va a ser ese delta de la utilidad con respecto a la variación, ese delta del bien X1, ¿no? Y esa utilidad es la que teníamos originalmente, la X1, más ese delta de la canasta que me brinda la canasta de consumo X1, X2, menos la utilidad original, era la X1, X2. Todo sobre respecto al bien X1, el delta de X1. La utilidad marginal de cualquier bien es el incremento de la utilidad que obtiene un consumidor de una unidad adicional de ese bien. Se supone que la mayoría de los bienes muestra una utilidad marginal decreciente, la mayoría de los bienes. A mayor cantidad de un bien que posee el consumidor, menor es la utilidad marginal que una unidad adicional le proporcione de ese bien, ¿no? Aquí tenemos para hacer ejercicios y mirar. Aquí hay otro concepto, la utilidad marginal y la relación marginal de sustitución. Esto es importante que ustedes lo revisen y aquí vienen varios conceptos que deben de estudiar, ¿no? La expresión matemática de la utilidad marginal y la relación marginal de sustitución. Esta expresión matemática la deben de estudiar, porque nos lleva a la relación marginal de sustitución, que va a ser igual a ese delta de X2 con respecto al delta de X1, que va a ser igual a la utilidad marginal 1 con respecto a la utilidad marginal 2. La tasa marginal de sustitución entre dos bienes depende de sus utilidades marginales. Esto es, la tasa de marginal depende de las utilidades marginales, de sus utilidades marginales. Si la utilidad marginal del bien X es el doble de la utilidad marginal del bien Y, entonces una persona necesitaría 2 unidades del bien Y para compensar la pérdida de una unidad del bien X. Y la tasa de marginal de sustitución es igual a 2. De manera más general, la tasa marginal de sustitución, en consecuencia la pendiente de la curva de indiferencia, es igual a la utilidad marginal de un bien dividida entre la utilidad marginal del otro bien. Aquí tenemos que recordar que en el óptimo del consumidor, la tasa marginal de sustitución es igual a la razón de los precios. O sea, tenemos acá la tasa marginal de sustitución, está en relación PX sobre PY, o PX1 sobre PX2, ¿no? La relación de los precios. Por favor, revisen esto con mucha paciencia, porque es bastante largo lo que viene. Y aquí nos viene el concepto de la demanda. Las funciones de demanda del consumidor muestran pues las cantidades óptimas de cada uno de los bienes en función de precios y la renta del consumidor. Yo no voy a demandar nada si es que ese precio no es accesible para mi nivel de ingresos. O sea, precio y renta del consumidor. Y se va a expresar así, la cantidad de X1 va a ser igual a X1 y va a estar explicada por el precio del bien 1, el precio del bien 2 y mi renta. Así como la cantidad demandada del X2 va a ser igual a la cantidad de X2, explicada por el precio del bien 1, el precio del bien 2 y mi renta M. El primer miembro de cada ecuación representa la cantidad de demanda y el segundo es la función que relaciona los precios y la renta con esa cantidad. Su función está en pausa. ¿Por qué no está en pausa? Ay, ¿por qué se queda en pausa? ¿Por qué no le he puesto pausa? ¿Reanudar función de compartir? No, a ver. Ya. Ay, acá está. Y aquí hay varios gráficos. Bien normal. La demanda de los bienes aumenta cuando aumenta la renta. Bien inferior. El bien 1 es un bien inferior, lo que significa que cuando aumenta la renta disminuye la demanda. Acá estamos haciendo un repaso, ¿no? Un bien IFE, cuando baja su precio, disminuye su demanda. Un bien ordinario, la demanda de un bien aumenta cuando baja su precio. Normalmente cuando sube el precio de un bien, disminuye su demanda. Por lo tanto,
el precio y la cantidad del bien varían en sentido contrario, lo que significa que la curva de demanda tiene por lo general pendiente negativa, ¿no? Ahora, ¿cómo se va construyendo la curva de demanda? Miren ustedes, a partir de los cambios que pueden ocurrir en la recta presupuestal y las curvas de indiferencia. Entonces veamos, X1, X2. X1 está en la abscisa, X2 está en la ordenada. Tenemos la primera recta presupuestal, la que está dentro, que es esta, ¿no? Y la curva de indiferencia, la primera que está, la que está más adentro. Si el precio de X1 baja, la recta presupuestal se va a desplazar hacia afuera. Si el precio de X1 sigue bajando, la recta presupuestal se sigue desplazando hacia afuera. En X2 no pasa nada. Pero al mismo tiempo, el primer desplazamiento de la recta presupuestal hacia afuera me lleva hacia una curva de indiferencia superior. Igualmente, si sigue bajando el precio de X1, vamos hacia afuera con la recta presupuestal y vamos a alcanzar una curva de indiferencia superior. Siempre vamos por más. Entonces, cada uno de los puntos que ocurren, que se van marcando como elección óptima ante estos cambios en el precio del bien X1, los vamos a trasladar para construir la curva de la demanda a partir de estas variaciones de los precios y el efecto de la recta presupuestal y la curva de indiferencia. Entonces, la curva de la demanda, ¿cómo se grafica? En la ordenada van los precios y en la abscisa van las cantidades. ¿Okay? El primer punto que tenemos de elección óptima cuando estoy viendo mi curva de indiferencia y mi recta presupuestal es un punto que se grafica en la curva de la demanda. Si estamos hablando del bien X1, tenemos el precio del bien X1 y la cantidad del bien X1. Ya dijimos que baja el precio de X1 y aumenta la cantidad demandada. Y sigue bajando el precio de X1 y aumenta la cantidad demandada. Esto se va a ir reflejando, ¿no? En cada uno. Acá era mi primer punto. Ops, a ver. Ya no puedo. Era mi primer punto, me voy a un punto. Ops. Me voy a construir mi primer punto en la curva de demanda. Baja el precio, me voy a construir otro punto en curva de demanda. Sigue bajando el precio, me voy a construir otro punto en mi curva de demanda. Entonces, baja el precio, aumenta mis cantidades. Aumenta mi cantidad de X1. Con X2 no pasa nada. ¿Ok? Restricciones impuestas al consumidor. La teoría del consumidor, ¿qué nos dice? La teoría del consumidor forma parte de la microeconomía y se encarga del estudio del comportamiento de los agentes económicos en su carácter de demandante de bienes y servicios. La teoría del productor, por contraste, los estudia en su carácter de oferente. Entonces, el consumidor va a ser estudiado como agente económico en su carácter de demandante. Y la teoría del productor, a este agente económico, lo va a estudiar en su categoría como en su carácter de oferente, el que oferta productos. El consumidor distribuye su dinero de la mejor manera posible, eligiendo aquella canasta de bienes y servicios que le proporcionan la mayor utilidad, la mayor satisfacción en un periodo determinado. Se denomina el óptimo del consumidor. El conocimiento del comportamiento del consumidor es de especial interés para las empresas productoras de bienes y servicios finales de consumo, porque en última instancia el consumidor es quien los adquiere y paga por ellos un determinado precio. La demanda que tenemos, la curva de la demanda, que ya vemos, ¿no? A un precio dado, en un momento dado, tenemos precio en la ordenada, cantidades en la abscisa, ¿verdad? La curva de la demanda, todos los puntos que están marcados dentro de la curva de la demanda es lo que vamos es lo que van expresando esa tabla de demanda que vamos construyendo, lugar de los puntos que indican la cantidad máxima del bien que comprará la colectividad en una unidad de tiempo. Y la ley de la demanda, ¿qué nos dice? Si aumenta la demanda de un bien,
cuando aumenta la renta, debe de descender su precio. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Recuerden, si aumenta la demanda de un bien, cuando aumenta la renta, entonces debe de descender su precio. ¿Ok? Si aumenta la demanda de un bien, cuando aumenta la renta, debe de descender cuando sube su precio. ¿Ok? ¿Entiende? La demanda del bien debe descender cuando sube su precio. Por eso es que tiene pendiente negativa, ¿verdad? Ahí está. Tipos de demanda. Demanda compuesta, demanda para diferentes usos. Por ejemplo, demando cobre para alambres, cables, tubos, barras. Demanda conjunta, computador y estabilizador. Demanda derivada, demanda de tecnologías de información, demanda por mayores trabajos en inteligencia artificial. Vamos a demandar, va a haber más demanda de trabajo para expertos en sistemas, ¿no? La oferta. La curva de la oferta, en cambio, tiene una pendiente positiva. Y esto nos va a expresar el mínimo, el precio mínimo al cual será ofrecido cada cantidad. Un ofertante llevará productos al mercado en la medida en que acepte esos precios. Y entonces la ley de la oferta y la demanda, ¿qué nos dice? Coincidirán, la oferta y la demanda coincidirán a un precio dado en un momento dado. Y aquí vamos aquí tenemos este punto de equilibrio. Ven ustedes la curva de la demanda, pendiente negativa, la curva de la oferta, pendiente positiva, el punto de cruce de ambos nos brinda el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier precio que está sobre ese punto de equilibrio nos va a demostrar que la oferta es mayor que la demanda. Si la oferta es mayor que la demanda, es porque existe un excedente en el mercado. Cualquier punto que esté, cualquier precio que esté por debajo del punto de equilibrio, nos va a demostrar que la demanda es mayor que la oferta. Cuando esa situación no ocurre, que la demanda es mayor que la oferta, está ocurriendo una situación de escasez. Y ante esa escasez, los precios van a tender a subir para llegar nuevamente al punto de equilibrio. ¿Correcto? Entonces, la ley de oferta y demanda nos va a decir que la cantidad de oferta y demanda de un bien coincidirán a un precio dado en un momento dado. En situaciones diferentes tendremos, pues, excedentes o escasez en el mercado. Ay, acá se echó, ¿qué pasó? La demanda del mercado va a ser la sumatoria, esto lo voy a arreglar, algo pasó acá. La demanda del mercado es la sumatoria de las demandas individuales de cada uno de los miembros de ese mercado. Usted demanda 5 lápices, usted demanda 8 lápices, yo demando un lápiz, el otro señor demanda 40 lápices. Ok. Entonces, la sumatoria de la demanda de cada uno de los miembros de este mercado nos va a dar la demanda del mercado de lápices. ¿Ok? Y aquí vienen las explicaciones. ¿Cómo varía la demanda si el precio del bien 2 aumenta o disminuye? Cuando se trata de bienes sustitutos, si la demanda del bien 1 aumenta cuando sube el precio del bien 2, a ver, ¿qué pasaría? Por ejemplo, estamos hablando de pavo y pollo, que va a ocurrir ahora en Navidad. Probablemente el pavo va a subir de precio, porque es la temporada de pavo.
probablemente el pavo va a subir de precio. Y entonces el mercado va a demandar más pollo. Si la demanda del bien 1, pollo, aumenta cuando sube el precio del bien 2, pavo, el bien 1 es sustituto del bien 2. Entonces está ocurriendo una sustitución, se sustituye el consumo del bien más caro por el más barato. Si por el contrario, si la demanda del bien 1 disminuye cuando sube el precio del bien 2, el bien 1 es complementario del bien 2. Por ejemplo, la gasolina y los autos. Si el precio de la gasolina sigue subiendo a niveles que no vamos a poder manejar, si sigue subiendo, ¿usted cree que alguien se va a lanzar a comprar autos que requieren gasolina? Probablemente se va a comprar más bicicletas. Pero bueno, hablando entre autos y gasolina, si sube el precio de la gasolina, la demanda de autos va a disminuir. Entonces, los autos son complementos de la gasolina, o la gasolina es complemento del auto, por ejemplo, ¿no? Son complementarios, son bienes que se consumen juntos. Pues, ¿por qué? Ay, ¿qué pasó? Ya, a ver. Ya. Siempre recuerde dónde va la cantidad en la abscisa, dónde van los precios en la ordenada. Cuando les dije, digan, grafique la curva inversa de la demanda, no se les va a ocurrir poner al revés, ¿no? Es como que les diga, dibujen, ustedes saben que los brazos están arriba, son los miembros superiores, las piernas están abajo, son los miembros inferiores. No les voy a decir, dibujen a una persona inversa, no van a poner los miembros superiores, los brazos en donde están las piernas y las piernas donde están los brazos. No se puede, ¿no es cierto? Igual, curva inversa de la demanda mide el precio en función de la cantidad. Entonces, precio siempre va a estar en la ordenada y la cantidad va a estar en la abscisa. La conducta de la demanda puede describirse como una secuencia de precios de reserva a los que el consumidor está dispuesto a comprar otra unidad del bien. El precio de reserva mide el incremento de la utilidad necesaria para inducir al consumidor a elegir una unidad adicional del bien. En un término, precio de reserva. La utilidad. Los desplazamientos de la curva de la demanda, ¿no? Incrementa la demanda o se reduce la demanda. Cualquier cambio que incremente la cantidad que los compradores deseen adquirir de un determinado bien a cualquier precio determinado desplaza hacia la derecha la curva de la demanda. Cualquier cambio que reduzca lo desplaza hacia adentro, hacia la izquierda, a la curva de la demanda. Aquí tenemos qué pasa con el ingreso, qué pasa con los bienes relacionados, los gustos, las expectativas, el número de compradores y modelos de estimación de la demanda. Siempre vamos a trabajar con modelos. Ustedes van a poder estimar una demanda. Puede haber ejemplos, modelos econométricos, puede ser producto de la observación, puede llegar a un modelo matemático, van a proyectar de alguna manera una demanda potencial que pueda ocurrir. Y entonces, esto es siempre algo muy importante porque les va a permitir proyectar en términos de utilidades y flujos de caja situaciones financieras de la empresa. Esta proyección puede hacerse en diferentes escenarios, con lo que no solo se estima el resultado más probable, sino además el resultado en condiciones desfavorables. Esa proyección tiene que ser en condiciones favorables, desfavorables, en condiciones intermedias.
¿Qué pasa? Los que están en este momento organizando las fiestas de Año Nuevo, estamos leyendo en los periódicos, estamos viendo en la universidad que los casos de COVID se están aumentando. ¿Usted cree que alguno se animaría sin reservas a organizar fiestas de Año Nuevo? ¿No? Tendría que tomar pues todas las precauciones y las medidas del caso para que de repente se ocurre la emergencia de tal manera que se congela toda movilización y nadie sale de su casa, se decreta, porque la cosa está grave. A ustedes mismos se les ocurriría en este momento comprar sus entradas para ir a la fiesta de Año Nuevo. Por más oferta que les den, creo que van a pensarla primero, ¿verdad? La planificación de la operación permite proyectar el flujo de caja del negocio, o en otras palabras, las entradas y salidas de dinero del negocio. Pues quien tiene negocio, con más razón, tiene que proyectar, porque está arriesgando. ¿Qué tanto se va a demandar el producto? La necesidad real a una necesidad psicológica de los consumidores con disposición, con poder adquisitivo para comprar. Tantas características hay que medir, incluir la situación actual de la demanda, series estadísticas, estimaciones de la demanda, distribución espacial, indicadores de la demanda, índices, coeficientes, tasa anual de crecimiento, ¿no? Hay situación proyectada, ¿no? Proyectar la demanda futura para el periodo de la vida útil. Se debe basar en los datos estadísticos, proyectar estadísticamente la tendencia histórica, situaciones nuevas, ¿no? Cambios en la preferencia del consumidor, cambios en el nivel general de precios, aparición de productos sustitutos. ¿Qué tal si empieza a organizar fiestas Zoom, metafiestas, el metaverso lo pone en acción y más bien otro tipo de celebraciones virtuales, realidad aumentada, qué sé yo, otro tipo de experiencias, otro tipo de sensaciones brindarle a los consumidores. Y no las típicas fiestas donde uno iba y qué feliz era bailando, ¿no? Qué feliz, ¿no? Qué épocas, por Dios. Ustedes son otra generación que están enfrentando todo. Y por eso, pues, la innovación, el emprendimiento, tiene que estar a la orden del día porque el negocio no puede morir, los negocios no pueden, ¿no? Proyecte la demanda ajustada con los factores anteriores y obtendrá la demanda futura. Pero no olvide que todo lo que hemos estudiado ahora va a reflejarse en las expresiones matemáticas que podemos tener. Por ejemplo, la demanda total de un bien determinado podrá definirse con esta ecuación. Sumatoria de la cantidad de demanda del bien X, cantidad de demanda de X va a estar en función de precio, ingreso, los gustos, el precio de los bienes relacionados, de la población, ¿ok? ¿Ah? Qué interesante. Entonces, aquí vamos a ver, y esto es bien bonito, y léanlo con paciencia, por favor. Ya me está riendo mucho la garganta, ya no quisiera leer más, pero solo quiero explicarles que cada uno de estos términos nos va a expresar si es un bien normal, si es un bien inferior, si estamos tratando de bienes sustitutos, si estamos tratando de bienes complementarios. Porque tenemos que mirar no solamente nuestro producto, sino esos otros productos que están relacionados, que puede ser un sustituto o puede ser un complementario. Ustedes han visto, bueno, derivadas, en fin. Vean esto con paciencia, por favor, y trabájenlo de la manera más bonita que puedan. Ustedes han visto el caso de Gastón Acurio, por ejemplo. ¿Han visto cómo Gastón Acurio abrió su restaurante en Qatar, en Doha? ¿Y cómo está rayando allá en Arabia, en Qatar, con el Mundial de Fútbol? Lo hizo hace 2 años. ¿Han leído ese caso? ¿Han visto? Señores estudiantes de economía, no es solamente la economía, sino además es el carácter emprendedor. Emprendedor. ¿No? Y el emprendimiento no se estudia, el emprendimiento es algo que te nace, te arriesgas y te lanzas, pero obviamente has estudiado la demanda del consumidor. El que tiene que haber estudiado, ha estudiado que va el fútbol, después del éxito de los peruanos en Rusia, ¿no?
Lo normal era pensar que todos los peruanos que están en el mundo van a ir a Arabia y a Qatar para ver el fútbol. Ya está, no fue el partido peruano, no fue el equipo peruano, pero bueno, van los otros sudamericanos y qué lindo, pues se van a Qatar. Abrió su restaurante La Mar en Doha y empezó a vender su ceviche, empezó a llevarse primero a sus ¿cómo se dice? Cocineros, a sus chefs, a sus barmen, en un país donde tenía que conocer la cultura árabe, la cultura que no, los árabes no beben alcohol, los árabes comen comida marina, los árabes, pero no solamente pensando en los árabes, pensando en los turistas, y Qatar vive del turismo, mucha gente es turista, ¿no? Y toda la gente que iba a llegar al fútbol, imagínense, ¿no? Los peruanos, los latinoamericanos, y la fama de la comida peruana en Qatar. Pues Gastón Acurio la hizo y la ha hecho muy bien. Ese carácter emprendedor de este hombre, pues, lo ha llevado al éxito. Habrá sufrido 2 años, habrá sufrido, no habrá sido fácil, ¿no? Sus costos fijos los habrá tenido que soportar, sus costos variables, hoy día hasta que raya, ¿no? Vean Tinelli, este famoso argentino, pues, haciéndole la propaganda, periodistas haciendo la propaganda del restaurante La Mar en Qatar de Gastón Acurio. Bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Voy a pasar lista, no puedo dejar de pasar lista. Vamos a ver cómo es esto. Ay, Dios mío. Tengo que guardar garganta para la otra cara. ¿Dónde estás, corazón de melón? Bueno, es un tema bastante largo el que hemos hecho hoy día, pero es así, es así. Ah, no, no va a funcionar. Acá. Z6M. Assistance. Ok. Economía general. Nuestro tema ha sido oh, ay, preferencias. Bueno, oferta de mandar. Muy bien, veamos. Están ustedes, son 18 personas, ¿no? Veamos. Arce. Presente, Bautista. profesora. Muy bien, buenas tardes, señor Arce. Buenas tardes, Bautista. profesora. Bautista. Presente, profesora. Buenas tardes, señor. Carhuamaca. Buenas tardes. Presente, profesora. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Buenas Cori tardes. Salas. Cori Cruzado de la Cruz. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Quién? Cruzado Gutiérrez. Presente. Muy bien, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. La Cruz. Estrada. Presente, Flores. profesora. ¿Quién? Estrada. Estrada, profesora, presente. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Flores. Flores García. Rivas, presente, profesor. Flores Rivas. Buenas tardes, señor. García Taipe. Presente, profesora. Ya. Gil Ururi. Gil Valladares. Presente, profesora. Muy bien, señorita Sandra. Buenas tardes. Hanampa. Presente, profesora. Buenas tardes. Juárez. Presente, profesora. Laura. Mendoza. Monsalve. Moreno.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, señor. Muñante. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Pacompía. ¿Qué le pasó a Pacompía? ¿Está en la facultad? ¿O no se enteró? Ay, qué pena. ¿Qué pasó? Rojas, espero que esté sano, que no le pase nada. Rojas. Buenas tardes, profesora Rojas presente. Buenas tardes, señor. Romero. Buenas tardes, profesora Romero presente. Buenas tardes, hijita. Profesora, Gil Ururi ha puesto presente en el chat. Gracias por decírmelo. Ururi, Kevin. Muy bien, muchas gracias por decirlo. Sí, mira. Ya. Estoy compartiendo la lista. Creo que no, No, ¿no? profesora, no nos está compartiendo. No, profesora. Qué barbaridad. No puede ser. No puede ser. Compartir pantalla. No, profesora. En este momento está. ¿Por qué no se quejaron? Por favor. Ya, ahora sí. Gracias. Me quedé en Moreno. Ya, buenas tardes. Muy bien. ¿Dónde estoy? Dios mío, no avanzo. Muñante, Pacopía, Rojas, Romero, Taco. Taco presente. Muy bien, buenas tardes, señor. Torres. Torres Ruiz, Torres Guerra. Torres Ruiz presente. Torres Ruiz presente. Buenas tardes, señor. Velázquez. Presente, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, señor. Velasco. Velasco. Ya. A ver, 1, 2, 3, 4. A ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17, 18, ¿qué? A ver, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, acá hay alguien más. Deberían de haber solo 16. A ver. A ver. Velasco. Velázquez. 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 Sí, Velázquez presente. Ya. Torres Ruiz. Torres Ruiz presente. Torres Guerra. Taco Salas. Presente. Romero Serrano, presente. Rojas Fernández. Rojas Fernández. Rojas Fernández. Aparecieron 18 ahora. Profesor, el compañero Rojas ya no está en el Zoom, pero sí así ha estado en toda la clase. Quizás Ya. se la cortó el internet, tal vez. Ah, sí, está bien. Ya, ok. Muñante, Moreno, Presente. se le cortó el internet. Muy bien, mejor ya lo sigo porque espero que estén todos los que han venido. No han venido Cori de la Cruz, Laura Mendoza, Monsalve, Pacompía, Torres. Profesora de la Cruz presente. Lo que pasa es que estaba conectado con el celular de mi compañero. Ya, hijito, ya. A ver, de la Cruz. De la Cruz Ortiz. De la Cruz Ortiz, Diego Daniel. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que me conecté con otro celular. Gracias. Gracias, hijito, por hacerlo presente. Muy bien. Pacompía, me preocupa porque este joven siempre asiste a las clases. Espero que esté bien de salud. Por favor, averiguar de él. Muy bien. Registrar tema y asistencia. Señoritas, insista usted en su chequeo médico de sus colegas. Si es que necesitan clases, no arriesgarlos, pues, ¿no? La señorita delegada estaba muy preocupada, pero ya ves, me referí yo y entonces, ya de hecho, yo no voy a ir pues, a la universidad. Tuve que gestionar, pedí permiso. Y hay varios profesores que están pidiendo permiso, pero la autoridad grande tiene que decirlo. Muy bien, jovencitos. Es su semana FIS virtual. Por favor, no hagan laberintos, no hagan desarrollos. Cuídense mucho. Bye, bye.
Have a nice Luego, time. profesora, muchas gracias por la clase. Hasta luego. Gracias, profesora. Gracias, joven. Cuídense, profesora. Hasta profesora. luego. Cuídense, cuídense porque estamos pasándola muy mal. Gracias. Bye bye. ña. Me faltó. Tengo que salirme.